Conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas. Hombres distintos, épocas distintas, el mismo Dios. Escaparon del filo de la espada. Apagaron la violencia del fuego. Cerraron bocas de leones. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Perseguidos, quemados, aserrados. No les importó nada. Héroes de la fe. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, aquel que mi victoria es. solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, aquel que mi victoria es. solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. aquel que mi victoria es, Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. que me ciñe, Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. aquel que mi victoria es, Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Héroes de la fe. Bueno, hermanos, junto con saludarles, poder hablarles acerca de un personaje que se llama Jefté, que se encuentra dentro de la categoría de los héroes de la fe de Hebreos 11. Para hablar de este personaje necesitamos remontarnos al libro de Jueces capítulo 10 y 11, los cuales por tiempo, dado que una breve reflexión no lo vamos a leer, pero sí quiero acentuar tres aspectos, digamos, para poder desarrollar esta pequeña reflexión. Un aspecto sería el contexto del relato bíblico en que se desarrolla el personaje de Jefté. Lo segundo sería el argumento del relato bíblico, y lo tercero finalmente sería poder precisar las cualidades de este personaje que se llama Jefté. El contexto comienza en el capítulo 10
con los israelitas, ¿cierto?, encontrándose en este periodo de gobierno a través de los jueces, y entran a un periodo de apostasía en que se alejan del Señor, comienzan a ver a los dioses de los pueblos paganos como más atractivos, como una religión más interesante, y comienzan a alejarse de Dios. En consecuencia, Dios retira su protección y permite que los amonitas, que era un pueblo circundante, pudiera invadir a los israelitas. Y dice el versículo 9 del capítulo 10, y fue afligido Israel en gran manera. Tercero, los israelitas, después de un tiempo de sufrir, de opresión, de ser subyugados, de ser invadidos por este pueblo extranjero, claman y expresan su arrepentimiento a Dios. Eso también se encuentra en el capítulo 10. Se presentan delante de Dios con un sentimiento de arrepentimiento, de remordimiento. Y 4, los israelitas comienzan un proceso de reorganización para enfrentar la realidad de la guerra inminente contra el pueblo amonita. Tenemos al pueblo de Israel en este momento de la historia carente de liderazgo. No había una figura, no había un líder que pudiera guiar al pueblo. Estaban reorganizados, pero con una carencia de liderazgo. Y es en este contexto que entra la persona de Jefté. El argumento segundo. El capítulo 11 comienza reseñando al personaje de Jefté. Jefté galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad, un israelita. Ese es el versículo 1 del capítulo 11. Comienza hablándonos acerca de el origen de la persona de Jefté. Y esta es una historia compleja, una historia familiar difícil para Jefté. Posteriormente dice el relato que es, digamos, perseguido por sus hermanos de parte de su padre, hasta que Jefté decide huir de esa zona y desarrolla parte de su vida en otro lugar fuera de Israel. No obstante esta historia familiar, no obstante este estigma, Jefté contaba con un reconocimiento y una reputación de líder sobresaliente en el pueblo de Israel, de tal manera que en este momento anterior, cuando estaba el pueblo de Israel reorganizándose para hacer frente al pueblo amonita y no tenían un líder, se acuerdan de Jefté y comienzan a buscar y a invitar a Jefté a que pueda convertirse en el líder militar del pueblo de Israel. Y tras un diálogo, Jefté acepta la responsabilidad. Que eso también se encuentra en el capítulo 11. Jefté acepta, por tanto, convertirse en el líder militar para llevar a los israelitas en la confrontación bélica contra el pueblo amonita. Jefté comienza enviando mensajeros al rey amonita. Envía 2 veces mensajeros, y la primera vez que envía mensajeros es para que pueda conocer el motivo de por qué Israel está siendo invadido por este pueblo amonita, que anteriormente no había ocurrido esta situación. Y la segunda vez que envía mensajeros es para enviar una contrarrespuesta a la respuesta que el rey amonita le entrega como razón de por qué le estaban invadiendo. Bueno, la razón era que el rey amonita reclamaba los territorios en que se ubicaban los israelitas como propios históricamente. O sea, era recuperar unas tierras que alguna vez en el pasado le pertenecieron al reino amonita. Por otro lado, la contrarrespuesta de Jefté se formula en torno a un total desacuerdo. Bueno, Jefté aquí relata un poco, esto es 14 versículos del capítulo 11, cómo el pueblo de Israel llegó a esa zona geográfica a establecerse. Y la historia que Jefté manda a explicar a través de su mensajero dice que en el pasado los israelitas eran un pueblo nómada que andaban divagando por diferentes lugares hasta que llegan a esta zona geográfica que está en ese momento gobernada por no el pueblo amonita, sino el pueblo amorreo, que es otro pueblo extranjero. El pueblo amorreo ve a los israelitas como una amenaza y decide atacarlos. Es decir, no es el pueblo de Israel en ese momento histórico el que comienza la batalla, sino el pueblo amonita.
el pueblo amorreo. Y los amorreos atacan a Israel, pero en ese momento Dios permite a Israel poder vencerlos y la recompensa es poder asentarse en esa zona geográfica, que ahora es la que está reclamando el rey amonita. Entonces, de ninguna manera hay un acuerdo entre la historia, por un lado, del rey amonita y la historia de Jefté. Al final, Jefté, digamos para ir cerrando el argumento, argumenta que Dios fue quien le entregó ese territorio al pueblo israelita y que por lo tanto le pertenece al pueblo de Israel. Miren, dice el versículo 23, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? El cuestionamiento que le hace Jefté por medio de su mensajero al rey de Amón. Y en el versículo 27, para cerrar, digamos, este intento diplomático, no sé, dice, así que yo nada he pecado contra ti, le dice Jefté al rey de Amón, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí, punto. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Finalmente, sin acuerdo, ambos pueblos se levantan en armas. Pero siendo que, en el versículo 29, el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, el enfrentamiento queda sellado con la victoria aplastante de los israelitas sobre la invasión del pueblo amonita, obteniendo una victoria a lo largo de 20 ciudades. Esa es la historia, ese es el argumento y este es el personaje de Jefté. Finalmente, digamos, para cerrar esta reflexión acerca del personaje de Jefté, primero vimos el contexto, esto fue el argumento de la historia, y tercero, el personaje de Jefté. Y quizás solo señalar dos cosas para cerrar. Uno, que era un personaje o era una persona esforzada y valerosa, dice el versículo 1 del capítulo 11. Tanto así que tenía un reconocimiento en el pueblo de Israel de ser una persona con un liderazgo sobresaliente, con una valentía sobresaliente, de tal manera que le buscaron cuando no estaba viviendo en Israel para que pudiera convertirse en el líder militar del pueblo. Y segundo, y lo más importante, referente a este estudio acerca de los héroes de la fe, es que Jefté efectivamente demuestra una fe y confianza en Dios que queda evidenciada en su forma de interpretar la historia, atribuyendo a Dios las victorias y expansión de los territorios de Israel. Versículo 21-22. Pero Jehová Dios de Israel entregó a Sehón, que era el rey de los amorreos, y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Lo primero que dice Jefté es: Dios nos entregó a esta zona geográfica en el pasado a Israel, y después finalmente dice: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Y nuevamente vuelve a recalcar Jefté que es Dios el juez, el que toma la decisión, el que va a determinar cuál va a ser el destino, cuál va a ser el final de esta disputa en que se encontraban en ese momento. O sea, tanto en la mirada histórica pretérita hacia el pasado, como en la mirada presente, en la mente de Jefté había una fe que atribuía a Dios las victorias, que atribuía a Dios los recursos, que atribuía a Dios la expansión territorial, el reconocimiento, las recompensas, la riqueza de Israel. Y aquí esto es en esencia la fe que podemos ver en el personaje de Jefté. Cómo él atribuye a Dios cada victoria y cómo él atribuye a Dios que él va a determinar en ese momento de enfrentamiento donde Israel se veía en desventaja en contra de los amonitas. No obstante, Jefté dice: Dios va a ser el juez y va a determinar la victoria. Y por eso finalmente tenemos más adelante que la victoria es arrolladora respecto, de los israelitas respecto de los amonitas. Esto, hermano, es la reflexión acerca del personaje de Jefté. Yo creo que lo importante para nosotros es poder aprender que debemos también en nuestra historia de vida, en nuestro presente, atribuir a Dios nuestro destino, nuestro porvenir,
lo que hemos vivido en el pasado, lo que vamos a vivir en el futuro, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos hoy día, poder entender, poder tener esa fe que tenía Jefté de que Dios está sobre las circunstancias, lo estaba en el pasado y lo está en el presente y lo estará en el futuro. Que Dios le bendiga. Héroes de la Fe.